Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que cada mañana abrimos para meditar en la palabra de Dios y para que el Señor hable a nuestras vidas a través de su bendita palabra. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este espacio. Recordarles que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta a nuestro contenido, que lo compartan con otras personas y también invitarles que se suscriban a nuestro canal. También quiero hacerles una invitación muy especial y es que si ustedes quieren aprender a leer, a comprender más la palabra de Dios, pues les invito a que hagan parte de nuestro club de lectura. La información para nuestros encuentros, que son bueno, estamos haciéndolo por estos días, lo estamos haciendo todos los días, pero en tiempo normal lo hacemos los miércoles y los sábados. El miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 6:30 de la mañana. Y si usted nos está escuchando, hoy estamos a 13 de junio. Durante este tiempo estamos haciendo nuestros encuentros todos los días en este tiempo de verano. Así que yo le invito a que se conecte con nosotros para que aprenda a leer y a estudiar y a coger más pasión por la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Mateo capítulo 26 y 25, perdón. Y hemos venido en estos dos capítulos, Mateo 24 y 25, el Señor viene enseñándole a sus discípulos cuáles son las señales y cuáles son algunas características de la venida del Señor. Nos hablamos en todo este capítulo 25, el Señor nos habló a través de dos parábolas. Pero el final del capítulo, y que pues prácticamente ya es el final de las enseñanzas de Jesús en este Evangelio de Mateo, pues ya nos aclara y nos dice lo que va a pasar cuando el Señor regrese. Mire, dos cosas, bueno, una cosa tenemos que tener claro eh, en cuanto a la venida del Señor. Es que la primera vez que el Señor vino como siervo, el Señor vino en humildad, el Señor vino a traer la redención a nuestras vidas. Pero la segunda vez que el Señor regrese, va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar y va a venir a poner a echar un cierre definitivo a muchas actitudes. Y sí, va a venir a juzgar a muchos, va a venir a juzgar al mundo entero, a las naciones. Y claro, cuando hablamos de juicio, pues eso quiere decir que como personas nos vamos a tener que enfrentar a ese juicio. Vamos a tenernos que enfrentar ante el gran juez, ese gran juez que va a venir a determinar si somos culpables o si somos inocentes. Y eso es algo que va a llegar. Es una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que va a haber un juicio y va a ser el Señor cuando venga que va a venir a hacerlo. Es algo que lo tenemos que tener presente. Yo sé que muchas iglesias, muchas congregaciones de esto no hablan, hablan poco, pero es una verdad que está en la Biblia y que usted, amigo oyente, tiene que tenerla clara. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo está cuando llegue a ese tribunal de Cristo? ¿Cómo está su vida? ¿Tiene su vida en regla? ¿Tiene sus actos, eh, tiene sus actos limpios? ¿Tiene sus manos limpias? Mire, ahí es donde tenemos que reflexionar y meditar. Dice el versículo 31 de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos a ver entonces que cuando una vez más aquí el Señor nos está hablando de,
de cómo será la venida del hombre. Ya nos ha dado detalles, ya nos ha dicho todos los pormenores, pero ahora cierra con una enseñanza bastante poderosa. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Una vez más sabemos que el Señor vino la primera vez con humildad, vino como siervo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ahora dice que va a venir en su gloria y con millones de ángeles. Y dice que se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono. Y dice el verso 2 que delante de él serán reunidas todas las naciones. O sea, en otras palabras, todas las naciones de la tierra tendrán que rendirle cuentas al Señor. Y esto es algo muy fuerte, sobre todo si miramos la realidad de hoy en día. ¿Qué pasa con la realidad hoy en día con las naciones? Y lo que pasa es que las naciones, en su mayoría, se han alejado de los principios establecidos por el Señor. Se han alejado de esos principios y hoy en día están siguiendo agendas totalmente, totalmente en contra de los principios establecidos por Dios. Vamos a dar varios ejemplos. Mire, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue una nación que se fundó eh, en base a principios cristianos. Recordemos quiénes fueron los fundadores. Los fundadores fueron los fundadores de las 13 colonias, los que llegaron a los Estados Unidos en el barquito aquel, fueron personas que escaparon de la persecución protestante que había en Europa y llegaron a América y fundaron las 13 colonias. Bueno, y se formó la nación en base a principios cristianos, a principios establecidos en la Biblia. Pero a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado? Pues que se han alejado, han permitido cosas, comportamientos totalmente contrarios, han establecido leyes contrarias a las que dicen la palabra de Dios y se han alejado. Y eso hace que el pueblo se aleje. Y así con muchas naciones. Yo recuerdo que en el año 92 en mi país, en Colombia, se hizo en el año 91, 92, por ahí, se hizo una nueva constitución. Y una de las discusiones más grandes, más fuertes era si ponemos a Dios en la constitución o no. Y a la final sacaron el nombre de Dios de la constitución. Y así se han vuelto muchos países que se declaran laicos, es decir, sin religión. O sea, no queremos, lo que dicen es que no quieren eh, etiquetar al país bajo una religión. Y eso es sacar a Dios de la ecuación. Entonces miremos que poco a poco las naciones de la tierra han ido sacando a Dios de sus vidas, han ido sacando a Dios de sus constituciones y marcan agendas donde aprueban leyes antinaturales, leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, eso aparte de que se forman gobiernos corruptos, dictaduras, donde se maltrata a la ciudadanía, donde se abusa de la gente, bueno, en fin, esas cosas pasan. Entonces, dice que todas las naciones tendrán que venir a rendirle cuentas al Señor. Todas las naciones de la tierra, de alguna manera, van a venir a rendirle cuentas al Señor. Ahora miremoslo desde este otro punto de vista, y es que hemos visto que en muchas ocasiones las naciones, los pueblos, han abusado de la gente. Han abusado de la gente, cobrándoles impuestos. Hay naciones o gobiernos que son muy corruptos, que se mueven en unos mares de corrupción altamente grandes y abusan a través de impuestos, a través de leyes injustas a las personas menos favorecidas o a través de favorecer a los que a ellos les conviene
y dejar de lado, dejar atrás o hacer a un lado aquellas personas pues que no son afines al gobierno. Injusticias se ven. Pero dice que todas esas naciones van a venir a ponerse delante del trono del Señor y va a haber un juicio. Y dice aquí en el verso 32, perdón, que apartará los unos de los otros. Y dice que apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Habrá una selección y una vez más se nos presenta este concepto aquí. Es decir, una selección porque pues no todos en la tierra son malos. No todas las naciones han hecho mal. El Señor sabe quién es el bueno y quién es el malo. Recuerden que anteriormente el Señor nos presentó una parábola, que era la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Recuerdan? Bueno, igual aquí también el Señor nos lo está diciendo. Hay personas buenas, hay personas legales, hay personas que han hecho las cosas bien, pero hay personas malas. Ahora, ¿quién es bueno y quién es legal? ¿Y quién es el que ha hecho las cosas bien? Eso es una buena pregunta. ¿Desde qué punto de vista podemos decir que una persona es buena? ¿O que una persona es legal y ha hecho las cosas bien? Esa es una buena pregunta que hoy nos podemos hacer. Porque para el mundo, a lo mejor usted que me está escuchando puede catalogar a una persona buena como una persona que no le hace daño a nadie, una persona que es buena gente, una persona que ayuda, una persona que es buen padre de familia, que, que no comete errores. Ese es el parámetro que el mundo tiene de las personas buenas. Pero déjeme decirle que no, muchas veces no es el parámetro de Dios. Sí, hay personas que hacen buenas acciones, hay personas que tienen un buen estilo de vida, que no le hacen daño a nadie. Pero ¿cuál es el parámetro de Dios para decir quién va a un lado y quién va al otro? Yo les voy a decir cuál es. Mire, el parámetro que Dios utiliza son aquellas personas que han sido declaradas justas por el Señor. Y estamos hablando de aquellas personas que en su momento han sido conscientes de sus pecados y se han arrepentido del pecado, les ha dolido haber defraudado a Dios y han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso es una persona justa. Entonces, hay muchos buenos, sí, hay muchos buenos, pero ¿cuántos de esos que tienen buenos comportamientos en algún momento de su vida han decidido caminar con Dios? ¿Cuántos de esos buenos, con buenos comportamientos, han decidido reconocer, arrepentirse de sus pecados, reconocer que han pecado, se han arrepentido de sus pecados y han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador? Han aceptado que el Señor murió y derramó su sangre en la cruz para perdonar y limpiar sus pecados y hacerlos justos. Esas son las personas realmente buenas para Dios. Entonces, ya vemos cómo el Señor nos cambia los parámetros. Entonces, la Biblia nos dice que no hay ninguna persona justa. La Biblia nos dice en Romanos que todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo el estudio del Evangelio de Mateo. El Señor nos llama a tener un arrepentimiento verdadero. Mire, no se crea bueno. No nos creamos buenos. Porque todos hemos pecado. Todos hemos sido catalogados como pecadores. Pero ¿sabe quiénes son los que van a ir a la derecha y a la izquierda? Los que se han arrepentido. Los que han tenido un verdadero arrepentimiento o los que no. Porque en definitiva, eso es lo que el Señor va a juzgar. Eso es lo que el Señor viene a marcar una diferencia. Y ahí es donde nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas personas que han sido tan buenas
se van a tener que quedar en el lado de las cabras, en el lado de los cabritos. Ahí nos vamos a quedar sorprendidos. Entonces, dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay una selección. Y el Señor sabe quiénes son. Quiénes son las ovejas y quiénes son las cabras. Recordemos cuál es la característica. Mire, las ovejas es un animal dócil, es un animal cegatón, es un animal obediente, es un animal que se deja guiar fácil, que conoce la voz de su pastor. En cambio, la cabra es loca. Hay un dicho que dice que la cabra tira pa'l monte, ¿verdad? La cabra es loca, la cabra es rebelde, la cabra va a su rollo, no se deja guiar. Y dice aquí que el Señor va a hacer una selección. Dice el versículo 34, entonces el rey, mire que aquí nombra al Hijo del Hombre y lo nombra como rey. Dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, mire la digámoslo así, la sentencia buena que el Señor le deja a los de la derecha, a las ovejas, a los que puso a un lado. Benditos de mi Padre. Mire cómo el Señor a los que ha puesto, a los que ha encontrado justos, les va a decir benditos. O sea, aquí el Señor nos está dando un decreto de bendición y dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y estamos hablando, ¿de qué reino estamos hablando? De ese paraíso restaurado. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo volverá a restaurar aquello que se había perdido por el pecado. ¿Recuerdan los primeros capítulos del Génesis? El hombre fue instaurado, puesto en el paraíso. Y ese paraíso por el pecado se perdió. El Señor expulsó al hombre del paraíso y lo cerró. O sea, el hombre quedó sin acceso a ese lugar. Pero aquí nos está mostrando y nos dice que hay un reino preparado desde la fundación del mundo. Ese es el reino que usted y yo vamos a heredar. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, mire la palabra, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire, hay una cosa que nos deja muy clara la palabra de Dios, y aquí yo lo quiero aclarar y especificar. Y es que la salvación de nosotros, como creyentes, como cristianos, no se alcanza por obras. La salvación no depende de las muchas obras que usted y yo hagamos. Eso es algo que es una enseñanza mala que de pronto en algún momento de nuestra vida nos dieron, nos enseñaron malamente. Que entre más obras buenas usted haga, pues usted tiene acceso al cielo, tiene acceso al paraíso. Y la verdad es que no. Ahora, las buenas acciones son fruto o deben ser fruto de, de nuestra comunión y de nuestro estado con el Señor. Y es algo que nosotros debemos entender y comprender. Y aquí nos está diciendo, nos está hablando de acciones. Y nos dice que el Señor ha preparado y nos entrega una herencia en ese reino que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Dice, porque estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero eso representa que cuando nosotros cuidamos del hambriento, del necesitado, del sediento, de la persona que está necesitando, pues el Señor eso lo ve. Pero quiero aclarar que eso no nos da la salvación. La salvación no viene por las obras que usted haga. Ahora, más bien entendámoslo así. Esas obras son un fruto de algo, de una restauración que hay en nuestro corazón. Esas obras son el fruto de nuestro amor por el Señor. Esas obras son fruto. Ahora, esto también lo podríamos, muchos lo interpretan hacia el pueblo de Israel. Muchos lo han interpretado hacia el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque el pueblo de Israel ha sido muy rechazado a lo largo de la historia. El pueblo de Israel ha sido muy rechazado a lo largo de los siglos. Ha habido un antisemitismo y hay un antisemitismo muy grande en estos momentos. Y bueno, si nos pusiéramos a hablar de esto, pues aquí no terminaríamos lo que piensan las muchas personas y lo que están pensando muchas naciones. Hoy se han sintonizado en contra del pueblo de Israel. Y políticamente hablan muy mal del pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor dice, cuando ustedes a mis hermanos más pequeños los han ayudado, les han, eh, les han sustentado, los han visto hambrientos, les han echado una mano, el Señor trae bendición. Y esto viene también conectado con lo que Dios una vez le dijo a Abraham, cuando lo llamó en Génesis 12, le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los voy a maldecir. Y eso es una palabra que Dios le dijo a Abraham y la tenemos que tener muy presente. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el pueblo de Israel? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el pueblo escogido de Dios? Yo sé que muchos me están escuchando y habrán escuchado las noticias, lo que dice la prensa parcializada, amañada, en contra de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Gaza y de todo eso. Muchos se dejan llevar por esa mala información. Muchos se dejan llevar por esa mala información y no todo lo que dicen es verdad. No todo lo que dicen es verdad. Y claro, la información la dan de acuerdo a su conveniencia. Y siempre están mostrando a Israel como lo peor. Están satanizando al pueblo de Israel. Mire, lo que desconocen son las promesas de Dios. Desconocen lo que dice la palabra de Dios, que eso tiene que pasar. Que eso que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que está sucediendo con Israel, eso está establecido en la palabra de Dios, que va a pasar y se están cumpliendo las profecías. Eso está establecido por la misma promesa de Dios. Pero hay muchas personas que esa parte la desconocen y se quedan con que Israel atacó, con que Israel hizo esto, con que Israel hizo otro. Mire, no desconozcamos lo que dice la palabra de Dios. Suena muy doloroso porque duele ver tanta gente morir. Claro que duele. Claro que duele que se pierdan vidas. Pero eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que en el final de los tiempos Israel destruirá a sus enemigos, a aquellos que han jurado la destrucción total de Israel. Y aquí viene, a los que ayuden a Israel, Dios les da una recompensa. Y luego dice el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ese es el, el, el énfasis final. Y en el último versículo, en estos últimos versículos nos encontramos la enseñanza final. Cuando el Señor vuelva, habrá una selección. Cuando el Señor regrese, habrá una selección. Y dice que los justos, y dice aquí, los justos irán a la vida eterna. Y los que no son justos, los que no han sido justificados por la sangre de Jesús, irán al castigo eterno. Y yo le invito a que usted se quede con eso. Hay un destino. Hay un destino para nosotros. Hay un destino como humanidad, como seres humanos. Lo que le quiero decir es que no todos irán al cielo. Y de acuerdo a lo que usted haga aquí en la tierra, pero, a ver, y entiéndame bien, no es por sus obras. La única obra que usted y yo tenemos que hacer para ir al cielo, ¿cuál es? Es reconocer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y vivir un arrepentimiento verdadero. Arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Cristo murió para perdonarnos. Mire, por el pecado se desata la ira de Dios y somos acreedores de la ira. Éramos acreedores de la ira. Éramos enemigos de Dios. ¿Se acuerda que el Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, como en los días del diluvio? Y el Señor cerrará el arca. Llegará un momento en que el arca se cierre y ya no haya más oportunidad. Entonces yo le digo, aproveche la oportunidad. Aproveche la oportunidad que Dios está dando en este momento. Mire, aquí este último versículo nos da un panorama de lo que va a pasar. Ahora, la pregunta vital en este momento, antes del cierre de este audio, ¿usted en qué lado está en este momento? ¿Usted en qué lado está? Y le hago otra pregunta. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿A un castigo eterno o a la vida eterna? Meditemos en este pasaje. Meditemos en esta realidad. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿Dónde quiere pasar el resto de su eternidad? ¿En un castigo eterno? Y en otras palabras, en otros evangelios nos dice que ese castigo eterno será un tormento que no pasa, un gusano que no se muere, un dolor, un tormento, una angustia eterna. ¿O quiere ir a la vida eterna? Esa es el gran interrogante. Y es la decisión que usted debe tomar. No es por sus obras, no es por lo buena gente que usted sea. No, eso no nos da la vida eterna. La vida eterna consiste en reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que hemos sido redimidos por la sangre que Él nos compró. Y a partir de ese momento, vivir una vida de arrepentimiento, una vida santa y una vida limpia para con Él, en comunión con Él, caminando con Él, dependiendo de Él, viviendo para Él, sirviéndole a Él. Esa es la vida que el Señor espera. Y sobre todo, demostrando con nuestras obras lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Yo le invito a que lo haga en este día, a que hoy usted tome una decisión. La decisión la toma usted. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas y sobre todo por mostrarnos estos misterios tan grandes y tan especiales concernientes a la segunda venida del Hijo del Hombre. Padre, gracias porque en tu misericordia y en tu amor
Tú nos has advertido a lo largo de estos capítulos de Mateo cuáles serán las características de la venida del Hijo del Hombre. Ayúdanos cada día a tenerlas presentes. Ayúdanos cada día, Señor, a tener claro de que hay ciertas cosas que deben de suceder. Pero sobre todo lo más importante, y en lo que tú recalcas a lo largo de estos dos pasajes, es en estar preparados. Ayúdanos, Señor, a que cuando ese momento llegue, nosotros estemos preparados para que se nos diga: benditos de Jehová. Vengan, benditos de Jehová, benditos de mi Padre. Padre Santo, hoy tomamos la decisión, una vez más, de reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras desobediencias, por todas aquellas cosas que hacemos en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por haber desobedecido tus mandamientos. Te pedimos perdón, Señor, por haber actuado muchas veces según nuestro parecer, según lo que nos dictamina la cultura o lo que nos diga nuestro corazón, pero sin tener en cuenta tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir un arrepentimiento verdadero. Ayúdanos, Padre Santo y Poderoso, a vivir con un corazón arrepentido todos los días de nuestra vida, Señor. Hoy reconocemos una vez más que el Señor Jesucristo fue enviado a la tierra para cumplir una misión, para morir en la cruz y derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y por la sangre derramada, tú nos has redimido. Por la sangre derramada en la cruz, hemos sido limpios, Señor. Hoy reconocemos que por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, no hemos sido consumidos. Por tu misericordia, Señor, el castigo que era para nosotros, tú lo impusiste y se lo llevó el Señor Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, porque la ira que venía desatada para nosotros a través o por el pecado que habíamos cometido fue descargada en la cruz del Calvario por un justo, por el santo, por el Rey de Reyes, el que venció la muerte, el Cordero inmolado, el que vence y vencerá, por nuestro Salvador. Hoy proclamamos que Jesús, que Yeshua, es nuestro Mesías y nuestro Salvador, el victorioso que resucitó, el Santo de los santos, las primicias del Padre, para traernos salvación. Ayúdanos, Padre, a que con nuestras obras sea manifestada esa comunión que tenemos en nuestro interior. Ayúdanos, Padre, a ayudarle a otros, a ayudarle a otras personas que están pasando por necesidades, por situaciones difíciles, y a mostrar, Señor, en ellos el amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, el amor que te tenemos a ti. Padre, gracias. Ayúdanos en este día a tomar una decisión. Ayúdanos, Señor, en este día a tomar la decisión de ir a la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.